Hermanos, hermanas, aquí nosotros, la invitación del Museo Nacional de Arte, hemos venido a compartir nuestra música ancestral. Hemos traído músicas de Jayupacha, música de Huañapacha, entonces para hacer conocer a nuestra población en general. En primer lugar, nosotros pues venimos desde comunidad Chirapaca. Esto es centro cultural con nombre de Chiarpaca, de provincia de los Andes, del departamento de La Paz, municipio de Batallas. En esta ocasión hemos compartido los siguientes géneros. Primero, Aruani, que siempre se toca desde 3 de mayo para adelante en Huañapacha. Luego hemos tocado otro género que es de Jayupacha, en principio de Jayupacha, en el cambio de autoridad, esto se llama aguinaldo, ¿no? En provincia más o menos ya siempre practican esto para cambiar autoridades.
tercer tema que hemos interpretado es también música de Jayupacha, tarqueada. En estas temporadas eso generalmente bailan y tocan. Luego a continuación vamos a tener que interpretar nuestra música del lugar, de la región de Chirapaca, conocido también como Anatiri y Patacpollera.
Y para terminar vamos a interpretar, como siempre se actúa en todos los acontecimientos sociales, etcétera, música de sicuriada. Entonces, con estos 5 géneros nosotros hemos traído desde provincia de los Andes, desde Hichupampas, Coyopatas, Jarjapampas, Huirpampas. De ese lado hemos traído entonces para mostrar estas músicas hermanas.
También nosotros pues actuamos algunos eventos sociales como ser matrimonios, cambio de autoridades, en todos los santos, etcétera. Entonces pueden comunicarse, contactarse con el número de 720-60-622. Ese número, en cualquier lugar nosotros estamos presentes llevando instrumentos variados. Puede ser sicuriadas, ampoñadas, italaque, anatiri, tarqueada y muchos más. En primer lugar, nosotros pues venimos desde comunidad Chirapaca. Esto es centro cultural con nombre de Chiarpaca, de provincia de los Andes, del departamento de La Paz, municipio de Batallas. Primeramente, por 2016 hemos tenido que analizar a nuestros abuelos, a nuestros papás, cómo ellos han interpretado música ancestral. Hemos tenido que organizar un poquito, introducir el grupo, ¿no? Porque ellos eran muy celosos, porque no podían ser a cualquiera, el que sabe tocar tenía que introducir, ¿no es cierto? Los jóvenes o nueva generación hemos tenido que un poquito introducir poco a poco para organizar este grupo. Desde ese entonces, en 2017, 2018, ya empezamos a organizarnos con una pequeña directiva a la cabeza mía para presentar o para recuperar nuestra música ancestral que está muriendo en las provincias, en las comunidades. Porque nuestra música autóctona ancestral está desapareciendo, porque ya está enterrando un ventarrón, poco o nada están practicando las provincias. Por esa razón nosotros hemos tenido que organizarnos para rescatar nuestra música autóctona, sumamente de provincia, los Andes y todo el sector altiplánico. Allá, Chirapaca.